o sea, la física cuántica, se une con la física de lo muy grande, con la física, con la astrofísica, para dar explicaciones a los fenómenos celestes, a los fenómenos que ocurren en los cuerpos celestes. El ejemplo que yo les di es el de la masa límite de Chandrasekhar. Ya algo habíamos visto cuando hicimos la parte de relatividad general y vimos cómo Stephen Hawking en los cálculos de relatividad en presencia de un agujero negro de campos gravitatorios intensos hizo teoría cuántica y observó que los agujeros negros, como consecuencia de ese fenómeno cuántico, que es la creación de partículas y antipartículas a partir del espacio vacío, termina transformándose en un cuerpo negro capaz de irradiar, y con lo cual los agujeros negros pasan a tener una temperatura en su superficie, y entonces irradian desde el horizonte de evento, irradian hacia afuera, lo cual significa que cuando un agujero negro es suficientemente pequeño, termina evaporándose a la larga, porque va perdiendo energía de a poco. Al perder energía pierde masa y finalmente puede terminar evaporándose. Es como si con los efectos cuánticos lograran que el espacio-tiempo terminara planchándose. Un espacio-tiempo que está muy curvado en presencia de un agujero negro, si los efectos cuánticos hacen que el agujero negro se evapore, es como que terminan planchando el espacio-tiempo, lo vuelven pseudo-euclidiano, como es el espacio-tiempo de la relatividad especial. El otro ejemplo era el de la masa límite de Chandrasekhar, que es muy interesante porque acá se ponen en juego dos principios de la teoría cuántica. Uno, el principio de indeterminación de Heisenberg, y el otro, el principio de exclusión de Pauli. Por eso yo acá abajo he dibujado que dentro de un cubito de un estado cuántico permitido por delta P, delta X, mayor orden del H, solamente pueden coexistir cuando uno tiene un plasma. Acuérdense que plasma es una mezcla de protones y electrones. No se puede decir de hidrógeno, porque en un plasma normalmente estas partículas no están ligadas. Electrones andan sueltos por su parte, los protones por otro. En el interior de un cubito del espacio, dentro de cierto intervalo, en realidad es el espacio de la fase, delta P, delta X, del orden de H. Dentro de ese cubito, ¿sí? Solamente que es un estado cuántico, solamente pueden entrar cuatro partículas: protón espina abajo, protón espina arriba, electrón espina abajo y electrón espina arriba. Pueden entrar cuatro partículas, también pueden entrar lo que se llama el factor de ocupación de este volumen. Pueden entrar solo tres, hay dos casos en que entran tres, otro caso en que entran dos. El promedio de ocupación que tienen estas partículas acá es más o menos 3 medios, el factor de ocupación. Entonces, bueno, ¿qué cuenta se hace para esto? Se hace la cuenta de, en primer lugar, uno relaciona el tamaño de la cajita, separación promedio entre partículas, o sea, el lado de este cubito, con el radio de la estrella. Eso está hecho acá, suponiendo que la estrella tiene una densidad constante. Estamos suponiendo cosas muy fuertes. Cuando Chandrasekhar hizo esto, en realidad este estudio él lo hizo a partir de suponer una mezcla de dos gases de Fermi. Ustedes con Oscar tienen que haber estudiado que, y bueno, yo se los he dicho también, se los he
insistido muchas veces, que el mundo está dividido en dos tipos de partículas, fermiones y bosones. Los bosones no obedecen al principio de exclusión de Pauli, los fermiones sí obedecen al principio de exclusión de Pauli. Como acá tenemos todos fermiones, porque son protones y electrones, partículas de spin 1 medio, todos fermiones, entonces el principio de exclusión de Pauli está vigente. Y además, cuando uno hace termodinámica, la propiedad esta que tienen los fermiones de no poder ocupar más de un estado cada uno de ellos, o sea, en cada estado cuántico posible solamente puede entrar una partícula, hace que la estadística, el modo de contar partículas por estado, cambie. Entonces la famosa estadística de Maxwell-Boltzmann que ustedes estudiaron se transforma en el caso cuántico en dos estadísticas diferentes: la estadística de Bose-Einstein para los bosones y la estadística de Fermi-Dirac para los fermiones. Cuando Chandrasekhar hizo este estudio, lo que él hizo fue considerar que tenía dos gases, uno de protones y otro de electrones, que coexisten en una misma zona del espacio y que obedecen a las distribuciones de Fermi-Dirac. Ahí están incluidos los efectos de Pauli. Al hablar de estar haciendo estadística de fermiones, ya está incluido lo de Pauli, y también se incluye lo del principio de indeterminación de Heisenberg. Entonces esos dos principios estaban incluidos ya en el cálculo exacto que hizo Chandrasekhar. Pero es posible llegar a resultados análogos y entender más físicamente por qué lo de Chandrasekhar, por qué ocurren las cosas así, haciendo un análisis de partida a partir del principio de exclusión y del principio de indeterminación de Heisenberg. Entonces lo que yo les decía es, ustedes pueden, conociendo la masa total de la estrella y la masa del protón, ustedes pueden calcular la cantidad de protones que hay en el interior de la estrella y calcular, vincular la separación que tienen las partículas en el interior de la estrella con el radio de la estrella y con la masa de la estrella. Acá está hecho, es esta formulita que está acá. A partir de ahí ustedes calculan las distintas contribuciones a la energía del sistema. Este sistema tiene por un lado una energía potencial gravitatoria que está calculada acá, ¿no es cierto? Ustedes saben que si agregan a una capa preexistente, o sea, si forman esta distribución de masa, trayendo capitas esféricas desde el infinito y las van sumando, una capita esférica, otra, bueno, cada capita esférica que traen, tienen que hacer un trabajo contra la fuerza de gravedad, para depositarla encima de lo que ya existe. Entonces, si existe una masa m chica, le van a agregar una masa diferencial de m chica, y entonces tienen que ver qué trabajo mecánico se ha hecho. Bueno, entonces, para ver cuánto es la energía potencial que tiene esa capita. Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de energía potencial agregado por esa capita? Vale menos g por la m chica, que es la masa del corazoncito interno, que ya estaba, por el diferencial de masa que se agrega, dividido en el valor de la distancia radial r. Bueno, ustedes pueden relacionar la masa m chica con la masa total de la estrella, porque m chica es al radio r chica al cubo, como la masa total de la estrella es al radio total al cubo. La masa está en proporción directa con el volumen, suponiendo masa uniforme, por supuesto. Entonces, bueno, ustedes acá tienen la relación entre masa y el radio, la m chica y el radio, y acá pueden sacar el diferencial de masa, integran y acá tienen calculado cuánto vale la energía potencial gravitatoria que tiene una estrella de masa m grande y de radio r chica. Una vez que tienen esa energía, bueno, tienen que poner todo en función, dentro de lo posible, de la distancia
esa A que existía en relación con el tamaño de la Fórmula 1. La distancia entre partículas puesta en función del radio de la esfera y de la masa de la esfera. Entonces este resultado lo expresan, la energía potencial la terminan expresando en función de esas cantidades. Acá aparece la masa del protón, la masa de la estrella, bueno, y un factor numérico acá. La energía potencial electromagnética de interacción se puede ver que es despreciable comparada con la energía gravitatoria. Fíjense qué cosa interesante. En general, en tamaños intermedios como es el nuestro, las energías vinculadas a la interacción electromagnética suele ser mucho mayor que la asociada con la interacción gravitatoria. Es lo normal, digamos, ¿no es cierto? En la vida nuestra común, lo que domina todo el funcionamiento de la materia alrededor nuestro son las interacciones electromagnéticas. Las fuerzas de fricción, toda fuerza que apliquemos con resortes, las fuerzas elásticas, todo eso son fuerzas en definitiva electromagnéticas. Sin embargo, ya en una estrella tan masiva como esta, lo que predomina es la energía potencial gravitatoria. Entonces se desprecia la energía potencial electromagnética. Para calcular la energía cinética que hay que agregarle a esta energía potencial se usa el principio de indeterminación, sabiendo que las partículas están limitadas a un tamaño A, que es el tamaño de la distancia media que tienen entre ellas. Ustedes pueden calcular la cantidad de movimiento con el principio de indeterminación y aplicar la fórmula de la energía conociendo la cantidad de movimiento, y pueden saber cuánto vale la energía cinética. Hacen suma de energía cinética y potencial, bueno, y después se fijan, les va a quedar una fórmula donde les va a aparecer A como un parámetro, y entonces ustedes pueden calcular cuál es el valor de A, de la distancia entre partículas que hace mínima la energía, que es la situación de equilibrio estable. Siempre las energías potenciales, los sistemas físicos tratan de obtener la mínima energía potencial posible. Entonces, bueno, la mínima energía total posible. Esta es la suma de potencial y cinética. Entonces, derivan esto respecto de A y encuentran el valor de A que hace mínima la energía. Y les va a salir una formulita. Bueno, y analizando esa formulita se ven varias cosas. Por ejemplo, este valor de A de distancia se haría 0 cuando esta expresión que está acá, la raíz cuadrada esta se anula. Entonces ustedes podrían saber que esa es una situación ya de agujero negro directamente, cuando se cumpla una condición sobre lambda y rho dada por anular el valor de la estrellita. Pero antes de llegar a ese valor, ¿sí? La sección eficaz cuando la distancia a estrellita se hace del mismo orden que la sección eficaz para la reacción nuclear que lleva de protón más electrón que están ahí adentro, hace que reaccionen protón y electrón transformándose en neutrón más neutrino. Se produce esta reacción que está acá en el momento en que A llega a ser igual al valor de pi por A cuadrado. O sea, esta es la sección eficaz de reacción. Esta se conoce por experimento cuánto vale. Entonces, de acá ustedes pueden despejar el valor de la estrellita que hace eso, que hace que la distancia entre partículas llegue a valer lo mismo, esta es una distancia tal que la sección eficaz se haga del mismo tamaño que las partículas, es decir, que la distancia que ocupan las partículas. Significa que las partículas no se van a poder escapar de reaccionar, van a tener que reaccionar. Entonces produce esta reacción y la estrella pasa a ser una estrella de neutrones. Los neutrinos que están acá son los que se llevan buena parte de la energía y arrastran las capas exteriores de la estrella en el momento que se produce esto. Es la famosa explosión esa que se llama supernova.
Si ustedes ponen entonces que el A estrellita es tal que pi por A estrellita al cuadrado es igual a la sección eficaz para la reacción protón-electrón, entonces ustedes pueden sacar acá una fórmula que les da un valor para el radio, ρ, no sé si es radio, ρ, ¿qué es lo que es el radio? ¿Qué es el ρ? No, es una cantidad que está acá. Ustedes pueden calcular un valor de ρ y de ahí pueden sacar el valor de la masa de la estrella, sacan el valor de ρ, y de aquí pueden despejar el valor de la masa de la estrella que hace que se produzca esta reacción. Bueno, y sale que es 1,28 veces la masa del Sol. Cuando Chandrasekhar lo hizo en forma exacta, esto haciendo uso de las distribuciones de Fermi-Dirac, todo ese tipo de cosas, llegó a 1,43. Y este cálculo así aproximado da 1,28 de la masa del Sol. O sea que es un cálculo, a pesar de lo tosco que es, un cálculo bastante bueno. Bueno, ya había quedado pendiente el tema de las partículas virtuales. Bueno, tenemos que hablar un poquito de qué es lo que es una partícula y cuándo se reconoce que uno tiene una partícula, y en especial una partícula de las llamadas fundamentales. Las partículas fundamentales no tienen partes. La física las considera como objetos puntuales. Eso significa que no son divisibles, son lo que vendrían a ser los antiguos átomos de los griegos, objetos que no se pueden subdividir más. Y más aún, a diferencia de los griegos que consideraban que esas partículas tenían extensión en el espacio, la física clásica las considera realmente como puntos matemáticos, puntos con propiedades. ¿Cómo se reconoce cuando uno tiene un objeto que es fundamental? Miren, hagamos un ejemplo. Si ustedes colocan una esfera en un plano inclinado sin rozamiento, ¿alguien tiene idea de cuánto es la aceleración que adquiere? ¿Se acuerdan de cuánto es la aceleración que se adquiere acá en el campo de gravedad constante, con G constante? ¿Alguien se acuerda cuánto es la aceleración que adquiere una esferita que desliza sin rozamiento por un plano inclinado? ¿La aceleración de la gravedad? Es G por el seno de tita. Claro, sí. G por el seno de tita, ¿no es cierto? Bueno, ahora supónganse que esa esferita, ¿sí? Cae por el mismo plano, pero con rodamiento, cae rodando. Cae rodando. ¿Cómo es la aceleración que adquiere en ese caso? ¿Es mayor, menor o igual que la anterior? Puede que sea menor porque se gasta energía para hacer que vaya rodando. Sí, señor. Esa es la respuesta. Bueno, cuando uno tiene un problema con una partícula, donde uno realiza experimentos con una partícula, aunque uno no le pueda observar el tamaño o la estructura interna, si uno observa que hay pérdida de energía, porque lo que ocurriría en este caso es que vamos a observar que tiene una aceleración menor y por lo tanto llega con una velocidad final menor, entonces llega con menos energía cinética de la que debería llegar. Entonces uno, ¿qué es lo que piensa? Justamente eso que vos decís, ¿quién es? ¿Rodrigo? No, Horacio, fuiste vos, ¿no? Bueno, lo que uno piensa es que hay algún mecanismo interno que está consumiendo energía. Y es ahí donde uno se da cuenta que el objeto que tiene no lo puede estudiar como si fuera un objeto puntual.
necesita ver cómo es su estructura interna para poder hacer cálculos. Pero eso es un objeto que ya no es puntual, no se puede estudiar como puntual porque es excitable, tiene estados internos que se pueden excitar. Si uno en un experimento con, por ejemplo, electrones, notara que después de hacerlos chocar contra un blanco, por alguna razón, uno mide todas las energías presentes, incluso la del blanco y todo, y ve que está todo bien, menos que el electrón tiene menos energía de la que debería tener. Entonces uno empieza a imaginar que el electrón podría tener una estructura interna. Entonces hay parte de la energía que queda adentro del electrón. Sin embargo, hasta ahora, en las partículas llamadas fundamentales, nunca se ha observado que tengan una estructura interna capaz de ser excitada. Entonces, eso es diferente, por ejemplo, a lo que ocurre con protón o neutrón. Los protones pueden ser excitados, quiere decir que tienen una estructura interna. E incluso para los protones y los neutrones se han medido sus distribuciones de carga. Si me permiten, se las voy a mostrar. A ver. Les voy a mostrar en el Alonso. Acá está el Alonso Fin. En el Alonso, sobre el capítulo de partículas fundamentales, que está más abajo, está casi sobre el final. Por acá está. A ver. Les voy a mostrar acá las distribuciones de carga que se han observado en protón y neutrón. A ver, vamos a buscar más con este costado más rapidito. Ahí está. A ver si está acá. No. Me pasé de largo. A ver. Sí, me pasé. Como un poquito más para arriba. Ahí tengo. Miren. Esto es el protón y esto es el neutrón. El protón, si ustedes se fijan, es una carga positiva, pero que no está en un punto, sino que lo que se ha detectado es que tiene una distribución como esta que está acá. Fíjense que en el centro el protón es como si fuera hueco, no tiene carga, pero su carga tiene un pico después en una cierta zona, después disminuye un poco y vuelve a subir y después baja, hasta más o menos lo que sería el radio del protón. Una cosa parecida pasa con el neutrón. El neutrón es prácticamente hueco internamente. Acá en la parte cerca de su carozo central, el neutrón prácticamente no tiene carga. Después tiene una carga positiva, después tiene una zona de carga negativa y después otra zona de carga positiva. Si suman las cargas positivas del neutrón con las negativas, les va a dar 0. Es decir, cuando se dice que el neutrón es neutro, es relativo, porque es neutro en su carga total, pero no es que no tenga carga eléctrica. Y de hecho, esas cargas eléctricas tienen asociado también un momento magnético. El electrón no podría tener un momento magnético, no podría ser un imancito si no tuviera cargas eléctricas que de alguna manera están que son dinámicas en su interior. Para tener un momento magnético hay que tener un dipolo magnético, y el dipolo se genera por la circulación de corrientes eléctricas. Entonces está claro que el neutrón no es neutro. El protón sí tiene una distribución de carga toda positiva, pero si se detecta una distribución de carga como esta, y además se detecta la posibilidad de excitar internamente al protón, el protón tiene ciertos estados excitados que se llaman la partícula delta. Se la detectó como partícula, se creyó que era una partícula diferente, después se vio que es un estado excitado de los 3 quarks que componen el protón. Entonces se pueden excitar los quarks y se los pasa de un estado interno a otro. Es como pasar
el átomo de hidrógeno del estado n igual a 1 al n igual a 2, por ejemplo. Cuando se hace eso, el sistema tiene más energía y por lo tanto tiene una masa diferente. Entonces la partícula delta tenía más masa que el protón. ¿Pero por qué? Porque tenía más energía interna. Es un protón excitado. Eso significa que protón no es una partícula fundamental, una de las partículas últimas. Tampoco lo es el neutrón. Tampoco lo son en general los bariones ni los mesones. Las partículas fundamentales son las que están en el modelo estándar, que yo les he venido hablando de él desde que hacíamos la física introductoria, ¿no es cierto? Las 3 familias formadas por 2 quarks cada una y 2 leptones cada una, y 3 familias, o sea, un total de 6 quarks y 6 leptones, a los cuales hay que sumarles las partículas de interacción y, y las antipartículas, por supuesto. Bueno, las partículas llamadas fundamentales son consideradas puntuales, totalmente. Son puntos con propiedades. Un electrón, ¿sí?, es un punto que tiene carga, que tiene masa. ¿Sí? La masa la tiene en virtud de una interacción que tiene con la llamada partícula de Higgs, o campo de Higgs, el bosón de Higgs. El famoso bosón de Higgs, que se ha descubierto hace unos 4 o 5 años atrás. Se lo encontró como descubierto, estaba descubierto en la teoría desde el año 1960 más o menos, cuando Peter Higgs lo propuso, pero lo han venido a detectar recién hace unos 4 o 5 años atrás en el famoso Large Hadron Collider, el famoso acelerador de partículas gigantes que trabaja en Suiza. Entonces el electrón tiene masa, porque interacciona con el bosón de Higgs, masa en reposo, me estoy refiriendo. Tiene una carga eléctrica, que es una propiedad que es absolutamente suya, y tiene un spin, que también es una propiedad que es absolutamente suya. Entonces el electrón lo pueden imaginar como un puntito, y si quieren al spin representarlo por ser un impulso angular como una flecha, esto es un vectorcito, es un puntito que lleva encima una flecha, digamos. Eso es prácticamente la imagen que pueden tener de un electrón. Les he dicho también que el electrón no es una bolita, no es una esferita, porque su spin no proviene de que sea una esferita rotante, es una propiedad intrínseca del electrón. Lo que pasa es que el spin, cuando se interacciona con cuerpos macroscópicos, transmite impulso angular. Con los fotones pasa lo mismo. Los fotones sí son partículas puntuales. Pasa lo mismo, y también tienen spin. Cuando uno tiene luz circulada, polarizada circularmente hacia la derecha, entonces lo que uno tiene son volando todos los fotones con su spin, su giro, en el mismo sentido. En realidad los fotones no son bolitas, no se pueden ver como bolitas, son simplemente partículas puntuales, partículas fundamentales puntuales, que portan un cierto spin. Cuando esa radiación circularmente polarizada es absorbida, por ejemplo, por un disco negro que puede rotar alrededor de un eje, el disco se pone a rotar al absorber esa radiación. Entonces aparece un impulso angular sobre el disco. Entonces se asimila el spin como un impulso angular, pero no es una propiedad de la cual podamos tener una imagen mental como de una esferita girando. Esa es una imagen clásica. En la física cuántica esas imágenes pueden tener un poquito de utilidad, sobre todo al principio para introducir los conceptos, pero no es que tengan realidad, no es que de ninguna manera ni el fotón ni el electrón sean esferitas rotantes. Lo que
que sí es cierto es que si transmiten esa propiedad a un objeto macroscópico, por ejemplo, un electrón que tiene spin más 1/2 toca un objeto macroscópico, no tiene que ser un electrón, serán 1000 electrones que tienen spin más 1/2, tocan una esfera y ellos pasan a tener todos spin menos 1/2. Entonces a cada uno le ha cambiado en una unidad de spin, en H barra le ha cambiado a cada uno y son 1000 H barra. Bueno, la esfera va a empezar a tener un giro en el espacio de 1000 H barra. Se le ha transmitido un impulso angular al objeto macroscópico de esa esfera que interaccionó con los electrones. Es decir, es una propiedad que tienen los electrones que permiten la conservación del impulso angular, que es una propiedad muy querida por la física y por los físicos, porque responde a la isotropía, está relacionada con una propiedad de simetría del espacio, que es la isotropía. Es decir, que no hay en el espacio direcciones preferenciales. No me estoy refiriendo al planeta Tierra. En el planeta Tierra tenemos la dirección preferencial, que es la vertical, pero eso porque acá estamos en presencia de un objeto macroscópico y hay un campo de gravedad. Pero si nos pusiéramos en medio del espacio cósmico, donde no hay campo de gravedad ni nada, ahí todas las direcciones del espacio son absolutamente equivalentes. Entonces esa propiedad se traduce en la conservación del impulso angular, y las propiedades de los objetos microscópicos se ajustan a esas reglas de conservación del impulso angular. Entonces el spin se comporta con la misma regla de conservación que el impulso angular, y en los objetos macroscópicos aparece como una rotación, pero en los objetos microscópicos no puedo imaginar que es una rotación. Bueno, esto para que ustedes empiecen a comprender qué es una partícula fundamental y poderlas distinguir además de las que no son fundamentales, como protón, neutrón o cosas más complejas que a su vez juntan protones con neutrones. Por ejemplo, la partícula alfa. La partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones. Es un sistema bastante complejo. La puedo considerar como una partícula en cualquier experimento donde las energías que ponga en juego no sean suficientes para excitar internamente a la partícula alfa. Si yo me voy, por ejemplo, a energías elevadísimas, seguramente la partícula alfa me va a dejar de comportarse como una partícula y va a absorber, se va a transformar en un sistema que va a poder absorber energías internas, se va a poder excitar internamente la partícula alfa. Entonces, cualquier partícula, cualquier objeto compuesto, uno lo puede considerar como partícula mientras las energías involucradas no sean capaces de afectarlo internamente, mientras su estructura interna no se vea afectada. Bueno, en las partículas fundamentales, como se supone que no tienen partes, ningún tipo de experimento, por alto que sea una energía, debería ser capaz de afectarlas internamente. Si se llegara a detectar que hay un efecto interno sobre esas partículas, entonces es porque tienen una estructura y hay que estudiarla. Bueno, dicho esto, también quiero mostrarles algo interesante acá. Estos son los famosos diagramas de Feynman, de los cuales yo ya les he hablado. Para mí los diagramas de Feynman, aparte del valor que tienen para hacer cálculos, porque estos son los más simples que se pueden presentar, ¿no es cierto? 2 partículas en interacción, un protón y un neutrón. Acá tienen los 4 tipos de interacciones que pueden tener en el interior de un núcleo, los protones y los neutrones. Ustedes saben que hay una interacción que se llama interacción fuerte, que es la que se encarga de evitar que los núcleos exploten. O sea,
se llama fuerte porque es más fuerte que la electromagnética. La electromagnética debería hacer que los protones tuvieran tendencia a separarse. Sin embargo, en los núcleos atómicos no se separan los protones, sino que permanecen unidos. ¿Eso por qué? Es porque aparecen unas partículas que se llaman virtuales, ya vamos a hablar de ellas con más detalle, que se llaman los piones, que son los que establecen la interacción entre protones y neutrones. Acá se ve los piones, el pion neutro, el pi0, que está transmitiendo una fuerza entre dos protones, o bien entre dos neutrones. Hay una interacción en que hay intercambio de identidad. Un protón emite un pion positivo, pierde entonces su carga positiva y se transforma en un neutrón, mientras que un neutrón absorbe el pion positivo y se transforma en un protón. Entonces neutrón y protón cambian sus identidades. Lo mismo puede ocurrir con la emisión de un pion negativo. Un neutrón emite un pion negativo, entonces como se conserva la carga eléctrica, queda un protón, que es una carga positiva. El pion negativo es absorbido por un protón, que es positivo, y que se transforma en el neutrón, que es una partícula neutra. Ya les voy a mostrar yo este mismo esquema hecho utilizando las interacciones fundamentales. Este es el viejo esquema, esto que está acá, es el viejo esquema de interacción nuclear que propuso un señor llamado Yukawa. El intercambio de una partícula llamada pión, que sería un mesón, una partícula de masa intermedia entre el electrón y el protón, y que hoy en día es aceptado hoy en día todavía esto, pero que hoy en día tiene una interpretación más básica en función de las partículas del modelo estándar. Después les voy a mostrar, yo les he hecho un esquemita para que lo vean. Están medio mal dibujados porque lo he hecho medio de apuro, o sea, no he sido muy prolijo, pero se los voy a mostrar. Lo mismo. No voy a tener vergüenza. Hagan de cuenta que lo he hecho que lo he dibujado en el pizarrón. Les decía, fíjense una cosa interesante acá, es que en el interior del núcleo, estas son partículas virtuales, porque estas partículas son producidas, tienen masa, el pión tiene una cierta masa, lo cual significa que tiene una cierta energía mínima, que es su energía en reposo. Bueno, estos procesos ocurren en intervalos de tiempo, delta E, tan chiquititos, delta T, tan chiquititos, que la indeterminación en la energía de este proceso es más grande que la masa, que la energía de reposo del pión. Entonces el pión, la física considera que durante ese periodo el pión aparece, pero como está dentro del principio de exclusión, no es detectable, no se lo puede observar. Acuérdense que en el principio de indeterminación fija los intervalos dentro de los cuales no es posible asegurar los valores de las cantidades físicas. No es posible asegurar ni la energía ni el instante de tiempo preciso. Entonces, el pión no puede ser asegurado como una partícula real, no se lo puede observar como una partícula real. El pión, positivo y el pión negativo, permiten el intercambio de identidades. En el interior del núcleo atómico, los protones no siempre son protones. A veces se transforman en neutrones. Es más, están permanentemente transformándose en neutrones. Y los neutrones están permanentemente transformándose en protones. Lo que se conserva es el número de cada uno de ellos. En un núcleo se conserva el número de neutrones y el número de protones, pero no su identidad. Entonces yo les decía siempre esos dibujitos donde se ven protones y neutrones como pelotitas blancas y negras en el núcleo. Eso no es totalmente así. Deberían ser todas bolitas grises, porque no son ni blancas ni negras. Están permanentemente intercambiando su identidad. Por eso la física a los componentes del núcleo no les llama tanto neutrones y protones, sino que les llama nucleones. Y dice, el nucleón es una partícula que puede existir en dos estados, estado protón
y estado neutrón. Y así como puede existir en dos estados, también puede existir en estados mezcla, donde no es ni totalmente protón ni totalmente neutrón. Bueno, como digo, después les voy a mostrar el dibujito asociado con esto. Pero vamos ahora a hablar del... A ver. ¿Dónde estábamos mostrando? Acá. Bueno, justamente acá está explicado, perdón, ya lo tienen todo, ¿no es cierto? Lo puse en pantalla. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Mire, bueno, ¿lo puede poner un poco más... un poco más grande? Por más favor, grande. gracias. No, está bien. Si me ha hecho acordar que la Vanessa García me pedía cada rato que le aumentara el... A ver, ahí está, más o menos. Bueno, les decía entonces, ¿qué son las partículas virtuales? A ver, son procesos que ocurren en intervalos de tiempos muy cortos, durante los cuales cualquier medición de energía que uno pretendiera hacer en un intervalo de tiempo tan corto tiene una indeterminación tal que se pueden producir procesos como ser creación de partículas, de tal manera que uno no puede realizar mediciones de la energía sobre ello, porque la energía está totalmente indeterminada en esos periodos de tiempo tan cortos. Es decir, existe en el vacío, en el espacio vacío, la posibilidad de que acuérdense, la conservación de la energía está asegurada solamente para los objetos macroscópicos, para los objetos que se pueden medir con tiempos macroscópicamente largos. Pero en el nivel microscópico, la conservación de la energía está asegurada solamente dentro de lo que permite el principio de indeterminación. En cualquier proceso puede faltar un poquito de energía delta E, y que no sea exactamente igual al valor total que debería dar de la energía. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplito. En la transición en el átomo de hidrógeno entre el estado más bajo, el estado fundamental, el n igual a 1, ese tiene una vida media que es infinita, porque es el estado mínima de energía, no hay nada por abajo. Entonces ese estado tiene, al tener una vida media infinita, tiene una indeterminación, el delta t, digamos, es infinito. Es el tiempo, acuérdense que el delta t, en el principio de indeterminación, es el tiempo característico de un proceso físico. El tiempo característico del estado fundamental es infinito. Entonces su energía tiene una indeterminación cero. Delta D vale cero. Esa energía está totalmente definida. Es la que normalmente se toma como base. Ahora, el primer estado excitado, si yo llevo el átomo al estado n igual a 2, ese estado vive un tiempo, pero después cae al estado fundamental y emite un fotón, por supuesto. Pero tiene una cierta vida media, como los átomos radioactivos. Con los átomos radioactivos pasa lo mismo. Un átomo radioactivo es un sistema que está excitado y emite una partícula con una cierta vida media para caer a un estado de menor energía. Bueno, el átomo hace exactamente lo mismo. Tiene una ley exponencial de decaimiento con una constante de decaimiento como la radioactiva, y hay una vida media. Como hay una vida media finita, supongamos, el primer estado excitado puede durar una 1000 millonésima de micrón, de microsegundo, por ejemplo. Por poner un ejemplo, una cosa chiquitita. Hay una indeterminación en la energía en ese estado. Eso significa que el fotón que se emita puede tener un poco más o un poco menos de la energía E2 que da la fórmula de Bohr. Puede tener un cachito más o un cachito menos dentro del principio de determinación. Entonces ustedes me dicen, pero entonces
si yo tengo átomos de hidrógeno puedo lograr que la energía no se conserva. No, porque habrá un átomo de hidrógeno que decaiga de esa manera, pero si yo tengo otro ahí al lado, excitado de la misma manera, va a decaer con un poco más de energía y compensa la de este. Y en promedio, ¿sí?, las energías todas terminan dando como valor promedio el valor conservado, que es el valor de la energía que da Bohr, de la fórmula que da Bohr. Pero eso significa que el estado 2 no es un estado único, sino que es una especie de bandita de estados, con un ancho delta E que depende de la vida media del estado. Bueno, cuando se trata del vacío, del espacio vacío, la teoría cuántica no puede asegurar, y de hecho propone, que en el vacío, de la nada, durante tiempos muy cortos, si son tiempos suficientemente cortos, pueden haber indeterminaciones en la energía del vacío, que debería ser cero, en una cantidad delta E que permite la aparición de pares de partícula y antipartícula durante un brevísimo intervalo de tiempo. Es decir, los pares de partícula y antipartícula aparecen y después se vuelven a juntar y desaparecen. Se crean y se destruyen. Lo que dice la teoría cuántica es que el espacio vacío entonces no está totalmente vacío. Es un mar en agitación de estas partículas que hacen pop, pop, pop acá en todas partes y que son indetectables porque nuestros instrumentos de medida, que obedecen al principio de exclusión de Pauli, no pueden tener acceso a esos procesos que ocurren en intervalos de tiempos tan cortitos y que involucran también energías que pueden ser menores que las que uno puede medir. Entonces, a esas partículas que se supone que aparecen de esa manera se las llama partículas virtuales. En particular, por ejemplo, las partículas virtuales explican o pueden explicar los procesos como esos de interacción entre protón y neutrón, haciendo que ambas partículas cambien su identidad, o bien que interaccionen protón con fuerzas atractivas, la interacción fuerte, que es establecida por el pión y que permite que los núcleos no exploten. Las partículas virtuales no son observables ellas mismas, pero la física puede hacer cálculos con ellas, considerar que existen, incluyendo el hecho de que no conservan la energía, y que ni la cantidad de movimiento. O sea, las leyes de conservación son para los objetos finales de los procesos. Ahí es donde se tienen que verificar las leyes de conservación, pero a nivel microscópico, en los procesos virtuales, las leyes de conservación tienen validez restringida. Lo que dice la física cuántica es que uno puede calcular con estas partículas virtuales y ver qué consecuencias tienen en los observables macroscópicos o reales, lo que se puede observar con el instrumento de medidas macroscópicas. Y lo que se ve es que los cálculos coinciden con lo que se mide en laboratorio. Por ejemplo, uno puede intentar calcular cuál es la fuerza entre dos cargas eléctricas debido al intercambio de fotones virtuales. Cuando uno hace el cálculo de cuánto debe ser la fuerza que ejerce el intercambio de fotones virtuales entre dos cargas, descubre que sale la ley de Coulomb. Es decir, la ley de Coulomb macroscópica es una consecuencia del intercambio de fotones virtuales. Es decir, no se pueden observar las partículas virtuales en forma directa, pero sus consecuencias indirectas sí son observables. Y hasta ahora, hasta el día de la fecha, todo tipo de cálculo que se ha hecho con partículas virtuales ha mostrado un fenómeno que se observa en la realidad. Un caso de eso les voy a dar. Por
por ejemplo, lo que se llama, creo que es el efecto Casimir, creo que, no sé si lo tengo mencionado más abajo, a ver, permítanme, voy a ir más abajito. Bueno, acá tienen más o menos cómo son los procesos de intercambio de fotones, pero déjenme ir más abajo para ver si está el efecto Casimir mencionado acá. A ver, no. Creo que se llama efecto Casimir. A ver. Bueno, ¿en qué consiste este efecto? Ese efecto consiste en lo siguiente. Ustedes van a ver más adelante que estas partículas virtuales tienen sus ondas de de Broglie. Si uno tiene dos placas a una cierta distancia una de otra, dos placas por ejemplo metálicas, las ondas de Broglie, ¿sí? Para las partículas estas, estamos en el vacío, hay vacío, hemos hecho vacío entre dos placas. Esas partículas virtuales que aparecen van a tener una cierta longitud de onda y entonces van a generar estados estacionarios como la cuerda de una guitarra, una cuerda tomada entre dos puntos. Ustedes lo han hecho ya con Oscar, eso, han visto que se pueden establecer ondas estacionarias en las cuales entra media longitud de onda entre los dos puntos, de manera que hay dos nodos en los lugares donde la cuerda está agarrada y un vientre en el medio, o una longitud de onda entera que implica un nodo al medio, o tres medias longitudes de onda, en fin, un cierto número de longitudes de onda que pueden entrar en una cuerda tomada entre dos puntos. Bueno, ese mismo tipo de ondas aparece para las partículas virtuales, pero cuando uno tiene las dos plaquitas muy cerca, entonces solamente son capaces de sobrevivir las ondas que hacen interferencia constructiva y que entonces dan lugar, son ondas de de Broglie, que dan lugar a interferencia constructiva, y entonces solamente hay ciertas ondas con ciertas longitudes de onda que pueden entrar entre las dos placas, las que cumplen las mismas condiciones que la cuerda entre dos nodos. Eso hace que la cantidad de partículas virtuales que coexisten o que están existiendo entre dos placas disminuya respecto de las que pueden existir en el espacio libre, en el vacío. Entonces, si las dos placas que ustedes tienen las han puesto en vacío y las han arrimado suficientemente, falta presión de vacío en la zona entre las dos placas. La presión de vacío es menor que en las partes externas de las placas. Las placas entonces son empujadas desde afuera hacia adentro y aparece una fuerza que las aprieta. Bueno, esa fuerza se ha medido, eso se llama efecto Casimir. Es un efecto de las partículas virtuales, se llama presión del vacío. Fíjense que es una presión negativa, es una presión que el propio vacío hace como chupando hacia adentro por el hecho, o sea, si yo tuviera una caja, el hecho de que en el interior solamente van a poder existir algunas partículas virtuales y otras no, hace que la parte exterior de la caja la apriete y tiene tendencia a hundirla. Es una presión negativa. Una presión negativa, y acá se conecta, fíjense ustedes, con la cosmología. Una presión negativa es lo que hace falta para que uno pueda tener el famoso universo inflacionario, o incluso para lograr una fuerza expansiva, para que el universo pueda tener una rapidez de expansión cada vez mayor, que es lo que justamente se ha observado hace relativamente poco, que el universo, en la teoría general de la relatividad, cuando habla de la expansión del universo, en vez de hacerlo cada vez más lentamente, cada vez
acelerándose menos porque la fuerza de gravedad tiende a frenarlo. Puede que no lo frene nunca, pero tiene que ser cada vez más lentamente. Sin embargo, hoy en día se está observando una expansión cada vez más rápida. Eso significa que hay una especie de fenómeno interno, y por eso se habla de la energía oscura. Hay gente que le ha atribuido la energía oscura a esta energía del vacío, justamente, a las partículas virtuales. Pero los cálculos hasta ahora no funcionan bien para atribuirle al vacío, a la energía del vacío, el fenómeno de la expansión acelerada del universo. Bueno, acá les tengo un dibujito donde está mostrado lo que ocurre cuando un electrón anda libre por el espacio. Un electrón puede emitir un fotón porque tiene carga eléctrica. A ver, vamos al diagrama de Feynman. Acá más o menos tenemos casi un diagrama de Feynman. Tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, que se están atrayendo por intercambio de un fotón entre medio. En estos diagramitas, uno normalmente trata de dibujar los procesos intermedios. Son siempre los procesos virtuales. Lo que se observa, lo que tiene que cumplir con la conservación de la energía, son los procesos iniciales y finales, es decir, los extremos de estas flechas. En el caso, por ejemplo, de un electrón libre en el vacío, el electrón puede emitir un fotón y reabsorberlo de nuevo más adelante, y esto lo está haciendo en forma permanente. Ahora, el fotón, a su vez, si en tiempos muy cortitos es un fotón de mucha energía que se emite, si el delta E es corto, si el delta T es corto, el delta E es muy grande, entonces se pueden generar fotones de mucha energía. Entonces se puede generar un par electrón-positrón, que a su vez colapsan en un fotón, y el fotón es reabsorbido por el electrón. O sea, un proceso intermedio que no está dibujado acá. Fotón, par electrón-positrón, salen dos partículas que se vuelven a juntar, y sale otro fotoncito que finalmente es absorbido. En ese proceso, el electrón cuando se mueve, va acompañado por una nube de partículas virtuales, de cargas eléctricas y de ambos signos. Si el espacio vacío se considera entonces que tiene cargas eléctricas, pares de cargas eléctricas positivas y negativas, en igual cantidad, por supuesto, pero si ustedes colocan cualquier carga eléctrica en un lugar donde hay cargas eléctricas presentes, esas cargas eléctricas se pueden polarizar y el espacio se comporta como un dieléctrico. Fíjense, eso les debería a ustedes explicar una cosa muy interesante. Cuando ustedes hicieron electromagnetismo, escribieron una constante dieléctrica que se le atribuían en general a la materia. Decían, hay materiales que tienen una constante dieléctrica epsilon, y se llamaba permitividad dieléctrica de la materia. Pero en la fórmula original de la ley de Coulomb solían poner un epsilon 0, que era la permitividad dieléctrica del vacío. ¿De qué permitividad estamos hablando si es vacío? No hay materia, y la permitividad eléctrica es una propiedad de la materia. Bueno, ahora pueden darse cuenta por qué es eso. El vacío tiene propiedades de dieléctrico. De hecho, la carga del electrón, cuando ustedes la colocan, si ustedes toman una carga eléctrica y la colocan, como digamos, la meten como si fuera una pasa en un medio dieléctrico, por ejemplo en un cacho de plástico, y ponen esa carga eléctrica en el medio, la materia se polariza alrededor. Entonces la carga eléctrica que ustedes metieron atrae carga de signo contrario y produce un apantallamiento de su campo. Si esa carga ustedes la meten
en un metal, el apantallamiento es absoluto. Es decir, por ejemplo, meten una carga negativa dentro de un metal o una carga positiva, la meten adentro de un metal, vienen todos los electrones que están libres y se le juntan esa carga positiva y la compensan y queda con carga cero, la apantallan totalmente. A ver, no es que la carga eléctrica se haya perdido. Cuando los electrones fueron a cubrir esta, en la superficie del cacho de metal que ustedes tenían, faltan electrones. Entonces la carga positiva se ha ido a la superficie del metal. Ustedes saben que las cargas eléctricas se van siempre a la superficie de los metales. Bueno, pero lo que les quiero decir, en un metal que es totalmente polarizable, porque tiene cargas libres, una carga eléctrica se apantalla totalmente. En un dieléctrico tiene un apantallamiento parcial. En el vacío también las cargas eléctricas tienen un apantallamiento parcial. El electrón, la carga del electrón que ustedes ven en las tablas como constante universal, es la carga eléctrica del electrón a una distancia suficientemente grande de donde está ubicado el electrón. ¿Por qué? Porque el electrón está rodeado de una nube de partículas cargadas del vacío, partículas virtuales, que polarizan el vacío. Si ustedes se fueran arrimando cada vez más al electrón, encontrarían que la carga del electrón no es el valor de tabla, sino que va aumentando. Hoy en día se han hecho experimentos y hay cuestiones teóricas que muestran que la carga del electrón, la carga eléctrica que se llama la carga desnuda, la carga que aparece en tablas se llama carga vestida del electrón. Es la carga del electrón apantallada por la distribución de cargas del vacío, de las cargas virtuales. Las teorías dicen que la carga del electrón como estructura puntual puede llegar a ser incluso infinita. Pero resulta que está apantallada y entonces lo que se observa a una distancia, cierto, muy pequeñita la distancia, pero respecto del electrón es una distancia enorme, está más allá del apantallamiento, lo que se observa es la carga que aparece en las tablas. Bueno, como ven ustedes, el mundo microscópico, a partir de las cosas que ha ido introduciendo el principio de indeterminación, es bastante fantástico, ¿no es cierto? Tiene cosas extraordinarias. Acá tienen ustedes la comparación entre la imagen clásica de lo que ocurre en la fuerza de atracción entre una carga positiva y una negativa. Y acá tienen el famoso campo dipolar, el dipolo eléctrico a la derecha. Desde el punto de vista de la teoría cuántica, se supone que a lo largo de estas líneas de campo están propagando fotones virtuales que establecen la fuerza de Coulomb que atrae estas dos cargas que están dibujadas acá. En los diagramas de Feynman, los diagramas de Feynman son muy bonitos pictóricamente y yo creo que son una herramienta didáctica extraordinaria para poder explicar las diferentes reacciones que se producen entre las partículas. Acá creo que se ve clarísimo, por ejemplo, un electrón emitiendo un fotón virtual y reabsorbiéndolo, un positrón y un electrón en interacción, intercambiando un fotón virtual, como está acá. Pero estos diagramas, aparte de ser muy bonitos, pictóricos, así que permiten ver las cosas, también Feynman los introdujo para hacer cálculos exactos. ¿Qué es lo que se calcula en la teoría cuántica? Bueno, en la teoría cuántica se calculan probabilidades de que ocurran estos procesos. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra este proceso? Bueno, Feynman introdujo estos diagramas para poder calcular eso. Y lo que él puso es que, si ustedes miran estos diagramas, siempre tienen un número impar de bosones. Acá tienen un bosón y tienen dos líneas de fotón, de fermión. Entonces acá tienen supónganse que esto es un positrón, entonces tienen fermión, sale un fermión y entró un bosón. Y acá entró un fermión
salió el fermión que quedaba. En cada vértice hay una probabilidad para que ocurra este suceso, la absorción de un fotón o la emisión de un fotón. La probabilidad se mide mediante una cosa que se llama la amplitud de probabilidad, que es la raíz cuadrada de la carga eléctrica. Entonces, por ejemplo, acá donde está la figura, el circulito rojo, con el signo más, habría que poner una raíz cuadrada de Q, donde Q es la carga eléctrica que tenga esta partícula positiva. Y acá tendría que haber una raíz cuadrada de una Q chica, que corresponde a la carga eléctrica de la partícula negativa. Es la amplitud de probabilidad, hay que elevarla al cuadrado para sacar la probabilidad. A ver si nos acordamos lo que dijimos hace poquito tiempo atrás, cuando hablábamos de asimilar la función de onda a una probabilidad de encontrar a la partícula en un lugar. Habíamos dicho que la función de onda no podía ser la probabilidad, había que tomar su módulo al cuadrado para que fuera positiva, entonces multiplicábamos por su compleja conjugada. Bueno, acá pasa lo mismo, la amplitud de probabilidad es la raíz cuadrada de la carga. La probabilidad de absorber un fotón es el cuadrado, que es la carga. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este proceso? Es una probabilidad que se llaman compuesta. Probabilidad de que un electrón emita un fotón y que la otra partícula lo absorba. La probabilidad I es el producto de las probabilidades. Entonces, multiplico raíz de Q por raíz de Q. Raíz de Q chica por raíz de Q grande. Esa es la amplitud de probabilidad del proceso. Lo elevo al cuadrado, queda Q chica por Q grande. Esa es la probabilidad de absorción de que este proceso ocurra. Y por eso, la ley de Coulomb entre dos cargas depende del producto de las cargas. Es Q por Q. Porque esa es la amplitud de probabilidad. Cuanto más grande sea cualquiera de las cargas, mayor es la fuerza, porque está aumentando la probabilidad de emitir y absorberse los fotones en el intercambio. Lo otro es un factor geométrico que aparece por la distribución esférica que tienen las partículas, entonces aparece sobre R cuadrado, pero ya empieza a aparecer la ley de Coulomb. Los diagramas de Feynman, entonces, si uno le agrega la probabilidad de dispersión en una dirección, que sea una cosa más, ciertas probabilidades asociadas con las líneas, no ya con los vértices, sino con las líneas del diagrama, esto le permite a uno calcular qué probabilidad tienen estas dos partículas de dispersarse. Este no es el único proceso por el cual pueden dispersarse, puede haber otro, pero si el otro, por ejemplo, ¿cómo podría ser un otro? Podría ser uno con dos fotones, o sea que acá hubiera un fotón intermedio adicional intercambiado, uno primero y otro después. O sea, repitan este mismo dibujito del medio de las dos bolitas, repítanla más abajo, entonces tienen primero un fotón intercambiado, después otro, y después el proceso final donde salen los dos. Eso sería una colisión por dos fotones. Pero eso tiene una probabilidad que si la anterior era Q por Q, esta otra es Q cuadrado por Q cuadrado, porque son 4 vértices. El número de vértices me dice qué orden de probabilidad es. Y es entonces una contribución menor al cálculo. El cálculo exacto de cómo se dispersan dos partículas tiene que contemplar todos los diagramas posibles. Por supuesto, en un cálculo concreto uno no puede llegar a hacer todos los infinitos diagramas posibles, pero para una dada precisión experimental, a uno, por ejemplo, le alcanza con calcular hasta diagramas de cuarto orden, que ya son muchos, hay que hacerlo con computadora. Pero entonces estos dibujitos de los diagramas de Feynman no son simples dibujitos pictóricos. Permiten, es cierto, son muy lindos porque permiten ver cuáles son los procesos básicos que pueden ocurrir. Pero están hechos, Feynman los hizo, para poder hacer de manera sencilla, de manera pictórica, cálculos que de otra manera son muy complicados porque implican integrales y diferentes factores. En cambio, con los diagramas esto uno se orienta fácilmente cuáles son los procesos que pueden intervenir, y bueno, entonces así se hacen las cuentas. Bueno,
personal los diagramas de Feynman vale la pena usarlos no solo como herramienta de cálculo, sino también como instrumento pedagógico, didáctico, porque son muy ilustrativos. Bueno, a ver, hay una cuestión interesante, miren, ustedes pueden entender ahora por qué la interacción llamada débil, que es mediada por las partículas W más menos y la Z0, no tiene mucho alcance, porque simplemente ocurre para partículas que están dentro del tamaño nuclear. Por ejemplo, ¿por qué en las estrellas de neutrones es necesario que electrón y protón estén suficientemente cerca como para formar el neutrón y emitir el neutrino? Eso se hace por la interacción débil. La interacción débil está mediada por las partículas W y Z que tienen masa. No son como los fotones, que tienen masa cero, ni como los gravitones, ni los gluones, que todas tienen masa cero. Son los únicos bosones de interacción que tienen masa, los de la interacción débil. Ahora, ¿por qué la fuerza débil no tiene un gran alcance, sino solamente cosas del tamaño nuclear? Porque para poder crear estos W y Z0, ¿sí?, es necesario tener una indeterminación en energía suficientemente alta, y entonces los tiempos en que pueden aparecer estas partículas son suficientemente cortos, del orden de delta T H sobre delta E, donde la energía mínima es la masa de la partícula por la masa del W más o menos por el C cuadrado. Entonces, solo durante ese tiempo, y en ese tiempo esas partículas no pueden llegar muy lejos. Si multiplican la velocidad de la luz, que es la máxima posible, por delta T, C por delta T les da del tamaño nuclear, incluso inferior. Acá, fíjense, está hecho el cálculo, dice, el alcance de la interacción débil es del orden de 1,4 por 10 a la menos 17 metros, que es inferior al tamaño nuclear. Solamente cuando protones y neutrones consiguen estar en este orden de magnitud, que no me he fijado más arriba, pero a lo mejor debería coincidir, ahora que me estoy dando cuenta, con el resultado de Chandrasekhar, de la distancia para que se pueda producir la reacción. Habría que ver, no sé, después me fijo. O se fijan ustedes, a ver. Era 10 a la menos 17, a ver cuánto salía acá. Los valores, a ver, de la sección eficaz. Miren, la sección eficaz vale 4 por 10 a la menos 32. Para sacar la estrellita sacan la raíz cuadrada, lo dividen en pi primero, les queda del orden de 10 a la menos 32, les queda 10 a la menos 16. Que justamente entonces el tamaño que tienen acá para la interacción débil, 1,4 por 10 a la menos 17, de ese mismo orden. Bueno, ese es entonces el máximo alcance que puede tener. La distancia es h sobre mc, lo que sale acá en esta formulita, por el principio de indeterminación. En el caso de la interacción electromagnética, la masa en reposo del fotón vale 0, entonces la distancia es infinita. Esa es la razón por la cual las fuerzas electromagnéticas son de largo alcance y las fuerzas gravitacionales también son de largo alcance. Entonces ustedes me dirán, los gluones de la interacción fuerte también deberían ser de largo alcance porque tienen masa en reposo 0. Ahí hay otro fenómeno que es distinto. La interacción gravitatoria y la interacción electromagnética tienen alcance infinito porque sus partículas portadoras tienen masa en reposo 0. La interacción débil, como tiene una cierta masa en reposo, las partículas no pueden llegar muy lejos durante el tiempo de vida que les está permitido por la indeterminación en la energía. Obviamente, los fotones, para que alcancen distancias grandes, distancias tienen que ser del orden de su longitud de onda, es
necesario que tengan energías muy bajas, para distancias grandes, tienen que tener longitudes de onda muy grandes. Eso significa que tienen que tener muy bajita energía, y entonces su delta T puede ser infinito, entonces pueden llegar hasta distancias prácticamente infinitas. Eso porque, justamente porque el principio de indeterminación les permite cuando hay mucha indeterminación en la posición, en el tiempo, les permite tener energía suficientemente débil. Y es también la razón por la cual a largas distancias las fuerzas electromagnéticas disminuyen, porque solamente los fotones más débiles pueden tener la condición para poder llegar a gran distancia. Tienen que tener lambda muy grande. Bueno, entonces el principio de indeterminación explica el alcance de los distintos tipos de fuerzas. En el caso de la interacción fuerte, miren, hay una situación distinta, que tiene que ver con la carga de color. La razón es la siguiente: en la interacción fuerte, los gluones dependen de tres cargas, de diferentes, las cargas famosas de color, la verde, la roja y la azul, que no es que tengan color, sino que son nombres para ellas. El problema es que cuando uno tiene una carga de un color, la polarización del vacío y la presencia de los propios gluones hace que haya un apantallamiento de partículas de los colores contrarios, de tal manera que cuando uno quiere separar dos de ellas, ese apantallamiento hace que la fuerza total sea cada vez más grande a medida que más se alejan. Ocurre a la inversa que con la fuerza electromagnética, que se disminuye con la distancia. La interacción fuerte, debido al apantallamiento de las cargas de color, se hace cada vez más intensa cuanto más lejos se van las partículas. Lo que hace eso es que es imposible sacar cargas de color, desprenderlas con un color puro del interior de una distancia nuclear. Antes de llegar a la distancia, la energía que se ha acumulado por haberla querido ir sacando es como estirar un resorte. La voy apartando, pero aparece una fuerza cada vez más intensa, que es la fuerza del resorte, K por X. Cuanto más grande es X, más grande es la fuerza. Llega un momento que la energía que se acumula es tan grande que el sistema prefiere generar un par de quark y antiquark, y entonces del interior del núcleo no puedo sacar un quark, sino que lo único que saco es un pión, que es un par quark-antiquark. Porque la interacción fuerte es tan intensa por estos apantallamientos que se ejercen entre ellas mismas, porque son de tres colores distintos, que solamente permiten existir libres sistemas blancos, es decir, sistemas de carga total de color nula. Por eso, en el interior de un protón hay un quark rojo, uno azul y uno verde. Entonces los tres colores dan blanco. Y en los piones siempre hay dos quarks, uno de un color y el otro del anticolor. Como tener una carga positiva y una negativa. Entonces todas las partículas que se observan son blancas. Esa es la razón por la cual la interacción fuerte no se la observa macroscópicamente, porque es tan fuerte y tiene ese apantallamiento que obliga a que las partículas que tienen color permanezcan confinadas adentro de una región pequeña. Ya se los voy a mostrar con un poquito más de detalle eso. Bueno, acá tienen, dicen, los mediadores de la interacción nuclear son los piones. Lean estas cosas que les he escrito acá, y bueno, si tienen dudas o quieren comentar cosas de ellas, no dejen de hacerlo. Bueno, acá se habla del vacío,
a ver, el vacío entonces que no es tan vacío como nosotros creíamos. Fíjense ustedes qué cosa curiosa, la teoría cuántica ha vuelto a la vieja imagen de los griegos. Los griegos no creían en el vacío, hablaban del horror al vacío. Decían que cuando uno chupa una bombilla, el agua sube, no porque haya una presión que lo empuje de afuera, sino porque la materia tiene horror al vacío. Entonces el momento que yo hago un vacío, el agua rapidito sube a cubrir el vacío ese. Ellos le llamaban el horror al vacío. Bueno, para los griegos el universo estaba lleno, con aire, desde la Tierra, que era de alguna manera el centro esférico del universo, hasta la esfera de las estrellas fijas, estaba todo lleno. Y detrás de las estrellas de la esfera fija, que se suponía que era el mundo de los dioses, también estaba todo lleno. Era un mundo como el nuestro, digamos. Los griegos nunca pudieron imaginar el vacío. A la misma humanidad le costó mucho hacerse a la idea del vacío. Recién con los experimentos de Torricelli, allá por 1600, Torricelli, Pascal, esa gente que hizo los primeros estudios de hidrostática y de neumostática, se admitió la idea de que el vacío podía existir, que hubieran espacios sin materia. Eso es lo que sería el vacío, espacios sin materia. De todas maneras, Torricelli se hubiera llevado una sorpresa si hubiera tenido en cuenta. A ver, hay veces que es conveniente no tener demasiada tecnología para hacer descubrimientos que tengan importancia conceptual. Si Torricelli hubiera tenido mucha tecnología, hubiera descubierto que en el espacio que él creía que era vacío, hay vapor de mercurio, porque el termómetro estará a una temperatura y a esa temperatura el mercurio evapora, y entonces aunque el tubo esté dado vuelta y haya vacío, hay vacío sí, hasta una cierta aproximación, pero no es un vacío perfecto. Es más, en todo el universo no hay un vacío perfecto. El espacio cósmico está ocupado por la radiación cósmica de fondo, que son fotones que están viajando, y también hay una muy leve y tenue nube de átomos y de iones, en parte emitidos por las estrellas, pero en parte también restos fósiles de la explosión primordial, del Big Bang. Todo eso ocupa no hay vacío perfecto en ningún lugar del universo. Pero uno podía, hasta la teoría cuántica, uno podía imaginar que hubieran zonas del espacio donde no hubiera materia. Pero hoy en día sabemos que no es así. O sabemos o creemos. Es más o menos lo mismo. Para poder saber, muchas veces hay que creer. Y tenerle fe a lo que nos dicen los profesores. Porque si no creemos lo que dicen los profesores, estamos en el horno. De todas maneras, no es obligación creer lo que dice el profesor. Sí es obligación aprenderlo y decírselo en el examen. Pero no es que uno tenga que aceptar a ojos cerrados lo que le diga un profesor. Lo que yo les estoy contando es simplemente lo que dice la física moderna. Los físicos creemos que efectivamente hay un mundo oculto, un mundo de partículas a las cuales no tenemos acceso, pero que existe, y cuyas consecuencias son observables. Tienen consecuencias que son observables en la realidad física. Tanto el experimento ese que les decía ahí está, el efecto Casimir, acá está. Hay otro efecto que es interesante. La polarización del vacío hace que el electrón, cuando orbita alrededor del protón, no vea la carga del protón estrictamente, sino que la vea apantallada. Y entonces los niveles de energía del hidrógeno, incluyendo las correcciones relativistas y todo, los niveles de energía del hidrógeno se corren.
Y eso está medido espectroscópicamente. El corrimiento se llama corrimiento de Lamb, que está acá. También tienen el efecto Casimir entre placas metálicas neutras, la radiación de Hawking en agujeros negros y la de Unruh. Este es interesante, el efecto Unruh. Poca gente lo menciona, pero es una cuestión que tiene que ver con la relatividad general. ¿Recuerdan lo que decía el principio de equivalencia? El principio de equivalencia dice que un campo gravitatorio es equivalente a un sistema acelerado. Entonces, si Hawking dedujo que en presencia de intensos campos gravitatorios en agujeros negros se produce una radiación que se llama radiación de Hawking, este señor llamado Unruh hizo un cálculo análogo, pero considerando un sistema acelerado. Entonces, una cosa que se observa es que cuando un sistema físico es acelerado, para el observador que está acelerado, el universo, el resto del espacio, se termaliza. Aparece una radiación térmica que viene, te dirán de dónde viene. Bueno, viene así como en la radiación de Hawking, proviene de lo que se llama el horizonte de eventos. En el caso del sistema acelerado, proviene del horizonte de eventos, que es el cono de luz del observador. Acuérdense que el cono de luz es un horizonte para los eventos. O sea, hay cosas que están más allá del cono de luz que no se pueden, a lo cual no tenemos acceso. Solamente en nuestro pasado y futuro existe lo que está dentro del cono de luz, que es lo que puede tener relación causal con nosotros. Bueno, el cono de luz, que es una especie de horizonte de eventos, no absoluto, como lo es el de un agujero negro. No es absoluto porque los eventos terminan entrando en el cono de luz. Pero en un sistema acelerado, ¿sí?, desde el cono de luz hace que todo el espacio ocupado por el sistema acelerado haya una radiación térmica, como la de cuerpo negro, y eso se conoce con el nombre de efecto Unruh. Es el equivalente de Hawking. Hawking en campo gravitatorio, Unruh en sistema acelerado. Bueno, lo demás son algunos problemitas. Acá tienen, para que se entretengan leyendo, acá tienen la explicación de por qué las partículas. A ver, una partícula como el electrón tiene masa, ¿no es cierto? Yo les he dicho que tiene volumen cero porque es una partícula puntual. Entonces ustedes me dirían, entonces tiene que ser un agujero negro. Bueno, lean este problema y van a ver la explicación de por qué las partículas elementales, fundamentales, pueden tener toda su masa concentrada en un punto y no ser un agujero negro. La razón esencialmente es que el principio de indeterminación impide que esa partícula se pueda localizar en un radio menor que el radio de Schwarzschild. Las partículas tienen una cierta masa, entonces hay un radio de Schwarzschild, como la fórmula que sacamos en relatividad general. Para poder ser un agujero negro, la masa tiene que estar por debajo del radio de Schwarzschild. Sin embargo, el principio de indeterminación impide para una partícula de esa masa que quede en una zona que sea menor que el radio de Schwarzschild. Entonces se escapa. Y la agitación cuántica, acá está la demostración. La agitación cuántica hace que la partícula se escape. Entonces no puede ser nunca transformarse una partícula elemental en un agujero negro. La menor masa que puede formar un agujero negro se llama masa de Planck. Y la masa de Planck tiene una cierta energía asociada, acá está el valor que tiene, y no tenemos ningún acelerador en la Tierra que pueda alcanzar esta energía, ni siquiera los aceleradores cósmicos. En la radiación cósmica puede tener estas energías. Entonces no hay miedo a que pueda venir una radiación desde el exterior que pudiera generar un agujero negro en la alta atmósfera y que se tragara toda la Tierra. Por lo menos desde que se creó el universo hasta ahora, nuestro planeta
planeta, bueno, desde 4.000 millones de años atrás nuestro planeta viene sobreviviendo junto con Júpiter y sus otros hermanos, no ha habido ningún agujero negro que se lo haya tragado. Para poder tener la energía, para que una partícula pueda llegar a estar debajo del radio de Planck, tiene que tener una masa en reposo, debajo del radio Schwarzschild, perdón, tiene que tener una masa en reposo que sea superior a la masa de Planck, a la energía de Planck. Y esa energía es enorme, la masa esa es enorme. Entonces no hay que tener miedo de que podamos crear con las energías propias de nuestros aceleradores de partículas un agujero negro. Había gente que decía que las partículas que se iban a generar en el LHC podían generar un agujero negro. Bueno, acá está demostrado que no. Bueno, lo último que queda por contarle acá, esto también me gustaría que lo lean ustedes con todo cuidado para ver si entienden lo que está acá, es lo siguiente: ¿cuándo un problema se puede tratar con física clásica y con física cuántica? Es un poquito similar al problema de cuándo un problema se debe tratar con relatividad o con mecánica newtoniana. Bueno, hay que buscar números que comparen cosas de las mismas unidades. Por ejemplo, la velocidad comparada con c. Entonces, si un problema es un problema donde las velocidades que intervienen comparadas con c, o sea, hago el cociente b sobre c, si eso es mucho menor que 1, el problema lo puedo estudiar con fórmulas newtonianas. Si b sobre c ya es del orden de 1, necesito la relatividad. También uno puede buscar los cocientes de las energías. Por ejemplo, si la energía cinética que interviene en un problema las divido en las energías en reposo, K sobre M0C cuadrado. Si eso es mucho menor que 1, son energías cinéticas pequeñas y entonces el problema es no relativista, Newton. Si K es del orden de M0C cuadrado, ya es relativista. A ver, si K sobre M0C cuadrado es mucho mayor que 1, que también podría ocurrir, energía cinética muy alta, entonces el problema es ultra relativista. En ese caso, ustedes fíjense que en la fórmula de la relatividad pueden empezar a estudiar a las partículas con masa como si no tuvieran masa, como si fueran radiación. De hecho, en el origen del universo, las energías de las partículas tienen que haber sido tan altas que todas se comportaban como si fueran radiaciones. La relación de energía y cantidad de movimiento era E igual a P por C, porque la raíz cuadrada no estaba el M0, ese era despreciable, porque la cantidad de movimiento era muy grande. Entonces ahí prácticamente como si fueran fotones, aunque sea un electrón. Bueno, también pueden comparar las cantidades de movimiento con M0C, por ejemplo. Bueno, lo mismo pasa en cuántica. ¿Qué tengo que buscar? En cualquier problema físico yo tengo que tratar de buscar una cantidad característica que tenga dimensiones de impulso angular y lo tengo que comparar con h. Si el impulso angular de mi problema, por las velocidades que tengo, los radios, los tamaños, es comparable con h, mi problema es cuántico. No puedo evitar usar la teoría cuántica. Si en cambio es mucho más grande que h, si la cantidad que yo tengo que calculo es mucho más grande que h, entonces puedo usar la física clásica y no me hace falta usar la teoría cuántica. Acá está descrito todo eso con ejemplos. Por ejemplo, miren, consideren un péndulo cuya masa es 1 kilo, que se deja librado a una altura de 1 metro sobre su punto más bajo y para el cual se observa un periodo de oscilación tanto. Entonces, podemos calcular un producto que tenga dimensiones de h. Acuérdense que también por el principio de indeterminación, delta E, delta T, del orden de h, delta E es energía y delta T es tiempo. Acá tomo la energía potencial, MGH, lo multiplico por el tiempo, que es el periodo del péndulo, y obtengo que me vale 10 joules por segundo, mucho mayor que la constante Planck. Entonces, un problema de un péndulo cuya masa es 1 kilo y tiene
cuántica. Ese problema tengo que tratarlo con la teoría clásica. Hay otro ejemplo en el caso del electrón en el átomo de hidrógeno, y acá ustedes podrán ver que la cantidad que calculan vale 5 por 10 a la menos 35 joules segundo, y la constante de Planck vale 6 por 10 a la menos 34 joules segundo. Entonces, en este caso, no hay duda, hay que tratar al electrón en el átomo de hidrógeno cuánticamente. Bueno, lean estos textos y en la próxima clase me hacen todas las preguntas que quieran hacerme. Yo diría que hasta acá llego con la clase. Quiero saber si más o menos han entendido la clase o si quieren preguntar algo, hay algo que les haya quedado oscuro. Horacio, Juan Pablo, Alejandra. No, profe. ¿He sido más o menos claro o es tan confuso esto que...? No, sí se entiende. Entendido. Sí, profe, se entendió. Profe, Bueno, yo le iba a hacer una pregunta pregunta. Usted dijo que cuando nosotros intentamos, digamos, allancar una carga de color de, por ejemplo, un protón, el sistema crea un antiquark con el anticolor correspondiente para que nos llevemos una carga total blanca, digamos. Exacto. Te lo voy a mostrar. ¿Cómo? Ajá. ¿De dónde sale el antiquark? ¿De dónde lo crea, digamos? Del espacio del vacío. Ahora te lo muestro. Yo había hecho el dibujito y me olvidé de mostrárselo. Ahora se lo muestro. Aguantame un chiquitito, quiero buscarlo. A ver dónde está. Voy a cerrar este otro. Y me voy a fijar. Acá está, Feynman dice, acá está el dibujito. Ahí lo abro. Ok. Ahora se los presento. Y lo voy a tener que agrandar porque está medio chiquitito. Bueno, les voy a mostrar primero el proceso, el que decía recién. Miren, acá tienen ustedes un protón que está formado por 3 quarks, uno verde, uno azul, uno rojo. Lo ve, Horacio, ¿verdad? Sí. Bien, vamos incluso a agrandarlo más todavía. Ok. Bueno, entonces tienen estos 3 quarks forman un protón. Uno de estos quarks, ¿sí?, emite un gluón, y el gluón crea del espacio vacío. Fíjense, el gluón es un bosón porque es una partícula de interacción de las que hay en la interacción fuerte entre cargas de color. Este es un gluón blanco, es una combinación de colores que no totalmente blanco, pero les tendría que mostrar cuál es el tipo de gluón pero este gluón crea un par-antipar, como la creación de pares electrón-positrón, pero lo que crea es un D anti-D. Entonces, uno de estos U que había acá en el protón, junto con el anti-D, forman un pión. Este es un pión positivo porque tiene un U que tiene carga más 2/3, y el anti-D, el D tiene menos 1/3, pero como es el anti-D, tiene más 1/3. Entonces, en el 2/3 más 1/3 tiene carga 1. Este es un pión pi más. ¿Y qué es lo que quedó? Uno de los quarks que se creó acá en el par se unió al U de D, y esto que está acá tiene carga 0, es un neutrón, porque tiene carga más 2/3, menos 1/3 y menos 1/3, carga total 0. Entonces el protón pasó a ser neutrón y emitió un pión. ¿Por qué se emite el pión? Porque a medida que se aparta una de las partículas, el U el sistema va adquiriendo cada vez más energía potencial, porque la fuerza, la interacción de color mantiene tan ligado a las partículas en el interior del protón, que cuando yo intento apartar una de ellas, se quiere ir
apartando, todo el sistema adquiere una cantidad de energía muy grande. Cuando llega a tener una energía que supera la de creación del par D anti-D, en ese momento le conviene más energéticamente crear el par D anti-D que seguir incrementando la energía interna. Entonces, uno de los quarks, el D, se queda en el interior de la partícula junto con los otros, forma el neutrón, y el otro quark que yo venía apartando se va con el anti-D y forma el pión. Esto es lo que ocurre cuando uno realiza algún tipo de proceso donde se le incrementa mucho la energía a un... esto es un proceso, pión puede ser un pión virtual. Entonces, ese pión virtual, yo acá atrás lo he hecho interaccionar ahora con un neutrón. Es una especie de reacción inversa a la que dibujé recién. Lo que hice fue simplemente tomar el gráfico, lo di vuelta y lo volví a encajar. Entonces acá vos ves cómo el anti-D se combina del neutrón que había. El neutrón era DDU, que está acá. El anti-D con el D rojo, que está acá, se cancelan, dan un gluón que interacciona con este otro D que está acá. Es emitido acá y absorbido acá. Y entonces el U que queda se incorpora a los otros dos partículas y forman un protón, UDU, siempre respetando los colores, de tal manera que estas partículas sean siempre blancas, en el sentido de mezclar los tres colores en la misma cantidad. Acá rojo, azul, verde, siempre. Y cuando tengo el pión, es color con anticolor. Creo que no sé si el anticolor del rojo, creo que es el magenta o una cosa así. Bueno, la suma de esos dos da color blanco. Entonces, el neutrón, el protón y el pión carga de color blanco, pero porque en su interior existen estas partículas de color compensadas unas con otras. ¿Lo entendiste, Horacio, o necesitas que te explique alguna cosa más? Sí, profe, ahí ya me quedó más claro para poder visualizarlo, digamos. Ok. Bueno, no está muy prolijo este dibujo, en algún momento lo voy a hacer más, pero esto es un diagrama de Feynman. Es esencialmente un diagrama de Feynman. Solamente que acá, en lugar de poner nada más que protón, emisión del pión y el neutrón, lo he descompuesto en las partes interaccionantes, para que se vea, o sea, en las partes que conforman el protón y los mesones, para que se vea, digamos, cómo es a nivel de las partículas fundamentales lo que está ocurriendo. Bueno, si alguna otra pregunta que quieran hacer, Juan Pablo, Alejandra. No, profe. Bueno, se llama estructura de la materia, así que hay que hablar sobre cómo es la materia. Así que no me reten a mí si estas cosas son raras, pero a ver, si leen el Alonso es un libro un poco viejo. Hay muchas de estas cosas que no las van a encontrar en el Alonso. Si quieren ver información más actualizada, yo lo que les recomiendo es que vayan directamente a la Wikipedia. Si en la Wikipedia ponen protón, les va a salir la estructura de quarks y ahí pueden tener links a otras páginas que les van a ir aclarando mucho las dudas que puedan tener. Si ustedes leen el Alonso, van a encontrar muchas cosas que muestran que es un libro de los años 70, y entonces con 50 años de atraso. Yo lo uso porque es muy bueno, hay muchas cosas que no han cambiado, pero hay que reconocer que hay algunas cosas que ya sabemos que son de una dada manera y que Alonso no las trae. Ni los otros libros tampoco, porque los libros, cuando se escribe un libro, normalmente ya incluye cosas que tienen 10 años por lo menos de sabidas. Eso es lo menos. Si uno quiere cosas más actualizadas, y bueno, vamos a la wiki y ahí hay buena información.
Entonces, si Dios quiere, nos estaremos viendo el